Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa, un martes más. Además, comenzamos nuevo mes, comenzamos una semana cortita y hoy tenemos con nosotros al doctor José Luis Elósegui, que es cirujano general y digestivo de Policlínica Guipúzcoa. José Luis, eguerdión, muy buenas. Eguerdión. Gracias por acompañarnos durante estos minutos de radio. Y hoy vamos a hablar sobre la hemorroides, sobre sus cuidados y sus tratamientos quirúrgicos. Yo creo que lo mejor sería comenzar precisamente por explicar qué son las hemorroides o más conocidas como almorranas. Cuando hablamos de estas cosas, normalmente hablamos de almorranas. Pero bueno, ¿qué son las hemorroides? José Luis. Sí, sí, pues hombre, desde el punto de vista de aquel que las padece, podemos decir que son un incordio, ¿verdad? Sí, sí, Así sí. es. Pero desde el punto de vista de un médico, pues tenemos que decir que son estructuras naturales, fisiológicas, que tenemos todo el mundo en la parte final del tubo digestivo, es decir, en el ano, y que tienen una pequeña función que es, digamos, que son como la junta de goma de un grifo, es decir, ayudan a la continencia, ¿de acuerdo? Mm. Son estructuras que están formadas por pequeños paquetes de arterias y venas y que forman como una especie de pequeñas almohadillas ahí en la parte final del tubo digestivo. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo o las causas que a veces favorecen su aparición, doctor? Mm, Sí, pues fundamentalmente podríamos decir que es el estreñimiento, y los esfuerzos que realizamos a la hora de realizar el acto defecatorio, lo que más favorece que las hemorroides, digamos, se enfaden o crezcan de tamaño, etcétera. Pero bueno, también la diarrea, simplemente por el hecho de que vayamos más veces al inodoro, a veces se achacan factores hereditarios, otras veces la gente que tiene que estar muchas horas de pie, muchas horas incluso sentado. El embarazo también en el último trimestre favorece que el que se desarrolle, o sea que existen diferentes causas que podrían facilitarlas. Claro. ¿Y las consecuencias de que padezcamos de hemorroides, por ejemplo? Claro, pues estas nos van a producir, vamos a andar siempre alrededor de tres síntomas girando entre ellas, ¿no? Pues Sí. por un lado, el, el prurito, el picazón, esa sensación de incomodidad que vamos a tener en el ano. Además es una cosa que nosotros no la vemos, es un área anatómica a la que no podemos acceder fácil, ¿verdad? Por otro lado estaría la sensación de lo que nosotros llamamos el prolapso, que no es más que parece que nos asoman unos pequeños bultitos por el ano. Sí. Y por último, el emitir unas gotas de sangre o incluso verdaderos chorritos de sangre que pintan la taza del váter, ¿no? Y nos asustan. O sea que sobre estos tres episodios, pues pivotan los síntomas de las hemorroides. Ujú. ¿Y qué diferentes tipos de, bueno, no sé si existen además, diferentes tipos de hemorroides o hay un tipo único y exclusivo? Sí, hombre, anatómicamente podríamos diferenciar dos tipos, que son las hemorroides internas, que son las más habituales y las más frecuentes, que son las que están dentro del canal anal, no las vemos, Sí. y las hemorroides externas que están justo en el borde del ano. En cuanto a su desarrollo, los médicos las solemos clasificar en 4 grados, desde un grado 1, que son aquellas hemorroides, digamos, iniciales, que producen pocos síntomas y están escondidas, hasta un grado 4 en la que el paciente pues, acude con pues, digamos, como una especie de florero que se encuentra ya fuera del canal anal, ¿de acuerdo? Ya. No hemos mencionado, bueno, o creo que sí, en lo que llevamos de conversación, los síntomas. Es decir, qué sensación vamos a tener o qué es lo que provocan estas hemorroides cuando aparecen o cuando ya están. Pues los síntomas que decía fundamentalmente son esos, que tenemos una especie de incomodidad, Sí. picor, que claro, uno dice, ¿y por qué se produce? Pues claro, estas hemorroides al desarrollarse producen una pequeña secreción Mm. y esa secreción siempre va a salir fuera y claro, en el margen anal, a lo largo del día, etcétera, pues nos sentimos incómodos, con ganas, como dice aquel, con ganas de rascarse, ¿no? ¿A qué Sí. a gusto me Mm. rascaría, ¿no? Esos son los síntomas más frecuentes. Y luego lo que decía, pues hay gente que dice, "Joder, me han asomado unos pequeños bultos", o incluso cuando estoy haciendo un esfuerzo defecatorio me asoma un bultito que encima luego desaparece y dice, ¿qué será? También son de las hemorroides. Mm. Y lo último, lo que decía, el sangrado, que Vale. el sangrado
tengo que decir, también hay que decir a la gente que cada vez que tengamos sangrado no tenemos que pensar solo en las hemorroides, hay que pensar Ya. en más situaciones, Mm, pero las hemorroides producen mayormente pequeños sangrados. muy bien. ¿Y cómo, bueno, si las podemos prevenir, cómo las podemos prevenir, doctor? Mm. Pues prevenir sería evitar todas aquellas situaciones que digamos que favorecen su aparición. No hemos dicho, el eje principal sería cuidar nuestro ritmo intestinal, es decir, el hecho de defecar no tiene que ser, no sé, que yo a veces suelo decir que el hecho de defecar no tiene que ser como un parto, ¿no? Ya. Es decir, tiene que ser algo natural. Luego, las malas costumbres de permanecer sentados en la taza del váter mientras hojeamos una revista, es decir, a ver si consigo, ¿no? Pues son hechos que favorecen el desarrollo de las hemorroides. O sea que, sobre todo, no tenemos que fijarnos en nuestro ritmo intestinal. Si por algún motivo tenemos dificultades, algo estamos haciendo mal, o bien en la dieta, o bien con nuestros hábitos culinarios, ¿de acuerdo? Intentar corregirlos. Muy bien. Lo recuerdo, en nuestro consultorio médico hoy estamos hablando con el doctor José Luis Elosegui, cirujano general y digestivo de Policlínica Guipúzcoa, y estamos hablando de las hemorroides, de sus cuidados y de los tratamientos quirúrgicos. ¿Se podrían tratar en casa las hemorroides, doctor? Pues, hombre, yo pienso que sí. Es decir, cuando uno tiene estos síntomas no tiene por qué acudir de manera urgente a ningún médico. Es decir, no hace falta que mañana mismo le vea un médico, ¿eh? Es más, las hemorroides son aquello de que las padecemos en silencio, ¿no? Ya. Una vez que alguien nos ha hecho un diagnóstico de hemorroides, sabemos que durante el año, durante ciertos periodos, estas digamos que se enfadan, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pues cada vez que ocurre esto, ya nosotros mismos podemos establecer unas medidas. Las primeras serían unas medidas de higiene básicas, es decir, en vez de limpiarnos con el papel, pues hacer unos pequeños bañitos de asiento con agua templada o calentita. El siguiente hecho, lo que hemos dicho antes de cuidar la dieta, en esa época que están las hemorroides enfadadas. Luego, en el mercado tenemos toda una serie de preparados comerciales que se basan fundamentalmente en sustancias que tienen antiinflamatorios, Ujú. sustancias que tienen venotónicos que decimos que ayudan a la circulación de la sangre, etcétera. Empezaríamos por estas primeras medidas, ¿eh? Y eso Muy se puede bien. empezar en casa tranquilamente. Esto en caso de poder tratarlo en casa. Y si esto no surge efecto, ¿cuándo tenemos que acudir al médico, Mm. doctor? ¿O cuándo sería recomendable acudir al médico? Sí, bueno, pues como comentaba, si es la primera vez que tenemos estos síntomas, no estaría de más acudir al médico, ¿eh? Vale. Más que nada para esto que decimos los médicos del diagnóstico diferencial, es decir, un paciente de 25, 30, 40 años, pues es raro que los síntomas se deban a otro proceso. Pero si nos encontramos entre un paciente de 50, 60, 70 años, ojo al dato, es decir, Ya. esa sangre roja puede tener otro origen. Entonces, aparte que, como hemos dicho, están situadas en una región anatómica que no nos podemos observar como si fuera la mano o el ojo, ¿eh? Entonces, no estaría de más acudir al médico de cabecera o a un especialista de digestivo, ¿eh? Claro. Y cuando ya hemos acudido al médico y se nos diagnostican, ¿cómo se tratan las hemorroides? ¿Tienen algún tratamiento o tenemos que, que compartir nuestra vida con ellas? Pues la verdad es que, como he dicho, que son estructuras anatómicas, están con nosotros desde que nacemos y están hasta los últimos días de nuestra vida, ¿verdad? Ya. Entonces, pero eso no significa que haya que sufrirlas al 100%. Es decir, cuando acudimos al médico, este, aparte del diagnóstico, nos va a reforzar todas estas medidas que hemos dicho previamente. Y en segundo lugar, pues hombre, nos puede indicar una serie de pequeños gestos para intentar, digamos, aquello que hemos hecho los grados del 1 al 4, intentar reducirlas. Existe una mala prensa de que hemorroide igual a cirugía, y no es así. Existen medidas intermedias para que podamos reducir. Es decir, la gente conoce la esclerosis,
las famosas bandas o ligaduras elásticas, etcétera. Son pequeños métodos que podemos realizar en la consulta para que el grado de la hemorroide disminuya, ¿de acuerdo? Y para poder convivir con ellas con normalidad, ¿no? Haciendo una vida tranquila. Eso es, o poder sobrellevarlas, ¿eh? Eso es. Uh-huh. Eso. Pues hoy hemos hablado de las hemorroides en nuestro capítulo, en nuestro consultorio médico. Lo hemos hecho con el doctor José Luis Elosegui y para cualquier consulta hay que recordar que se puede pedir cita en el servicio de aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 50 20 49. Doctor José Luis Elosegui, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Que tenga una buena semana y hasta un próximo consultorio. Igualmente, el placer ha sido mío. Un abrazo y buen día. Agur. Agur, agur.